estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Vamos, iglesia, canta, aunque no vea, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando.
así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Bueno, bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Aquí un frito del aire, no sé cómo está en su casa, si el aire funciona. Sabe que tuvimos un tiempo en casa que, esto es un chiste, para empezar aquí contento y alegre con ustedes. Tuvimos un tiempo en casa que el cuarto nuestro, cuarto matrimonial, pues, el de Belén y el mío, pues, el aire no funciona, no funcionaba. Bueno, 15 años ya, bueno, pero uno, la ignorancia es atrevida, uno sabe bien todas las cosas. Pues. Quisiera empezar con esto, porque siento la alegría de estar aquí con ustedes. Saben que, aunque estamos a través de las ondas etéreas de la televisión, estamos originando en los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, y esto sube a Camuy, de Camuy entonces sube a Monte Roncador, y ahí vía satélite y por el transmisor sale al mundo entero. Así que tal vez a esta hora de la noche uno pensaría que todo el mundo está dormido, pero cada rato me encuentro con alguien que dice yo no me duermo hasta que usted no dice amén, hasta que no termine el programa. Y gente que Dios ha hecho tantas cosas bonitas a esta hora de la noche. Y yo digo a veces, hermano, para mí esto es un refugio. Dios bendiga este tiempo. Dios bendiga el que escogió esta hora de 12 a 1 de la mañana, de lunes a viernes. Dios lo bendiga. El que me ofreció este tiempo y pidió que yo estuviera aquí en esta cadena antes de irse. Y para mí, pues, yo estoy aquí como un auxiliar, como, ¿cómo le puedo decir? Como aquí apoyando el legado que dejó mi compañero, mi amigo, que a veces pasábamos horas en el teléfono, eso sabe todo el mundo. Y era un hombre, no era perfecto, ni como yo, ninguno, pero era un hombre de Dios de verdad. Y éramos buenos amigos y hubieron ocasiones que tuvimos hasta 5 horas hablando por teléfono, porque había momentos que mi palabra lo consolaba a él y él, su palabra me consolaba a mí. Y hubieron muchas lágrimas que Dios me ayudó a recoger en conversaciones con él y momentos difíciles para él, pues también estábamos. Eso no tenía que saber nadie, lo digo ahora, no sé por qué lo digo, porque yo quiero que usted entienda que para mí este tiempo, yo a veces llego aquí, hermano, tengo que decir que me estoy poniendo viejo, eso tengo que aceptarlo, no lo puedo negar, pero a veces llego aquí desbaratado, hermano. Desbaratado físicamente, desbaratado espiritualmente y de tanta lucha, de tanta cosa, y llego a veces físicamente, llego mareado, llego adolorido, cosas que le dan a uno, hermano, pero sobre todo a veces llego desanimado. Pues yo estoy confesándole a ustedes son como mi familia. Llego deseando no hacer nada, he tenido que confrontar batallas espirituales y para mí esto ha venido siendo una terapia. Estar aquí con ustedes es un refugio que Dios ha dado. Y oro que esto aquí crezca, que Dios bendiga el equipo aquí, Agualá, que es quien nos alegra la vida aquí. También está aquí Ezra, que es el que queda aquí de lo fuerte, sabe, de tecnología. Y luego está Chaniel, que llegó, el más joven, que verdaderamente me sorprendo cómo maneja esto, ha aprendido a manejar todas estas cosas.
Y bueno, el experto más grande aquí es ¿cómo se llama? Esdras, pero Chanel ha aprendido. Y hoy pues tenemos de visita, yo no sé, yo me atrevo ni mencionarlo, yo no sé si quiere, pero si en un momento dado, en el siguiente programa, no en este, porque voy a grabar otro programa más hoy, lo puedo tener aquí porque trabajo aquí. Y cuando yo hoy me levanté, o sea, yo a veces estoy en ayuno, a veces ayuno forzoso, ayuno de verdad. Y entonces hoy fue un día que yo no desayuné y además de eso, pues el almuerzo que tuve fue una tacita, un conito, una cosa así de ensalada, de serenata, pero sin guineo, sin nada, no había comido más nada. Y este varón que si se queda y en el próximo programa lo puedo poner aquí para que nos salude, nos hable de su experiencia cuando estuvo con nosotros aquí, que fue una ayuda tremenda y se fue para Estados Unidos y todo. Y cuando llego allá, veo una caja de donas, mi hermano, y un refresquito y cosas, pues estoy renovado, Dios lo bendiga. Espero que se quede para el último programa, a ver si viene aquí y me saluda y lo ven. Pues este es de la gente que ama esto, que estuvo aquí. Es más, yo diría que antes de estar aquí, yo creo que cuando esto estaba por allá, cerca, por allá yo no recuerdo cómo le llaman aquello, que es la parte, es cerca de donde está Fuentes Barbecue y todo eso, estaba antes de esto allá, y de allá fue que se mudaron para acá. Y fue un veterano aquí, hoy lo tenemos por ahí. Vamos a esperar si se queda para que nos dé un saludo en el próximo programa, porque yo estoy comprometido hoy a grabar exactamente 4 programas antes de irme de aquí para el Capitolio, porque hoy estoy grabando todos los miércoles de 6:30 a 7:15, mi hija y yo, y un grupo que viene voluntariamente, porque lo que hacemos es proclamando y declarando el área del Capitolio terreno de clamor, terreno sagrado. El objetivo nuestro no es reunir una multitud en estos cultos de los miércoles, pero todo el que viene, la gente está viniendo a orar y aparecen allí y se unen al grupito que discutimos, mi y yo, un poco la importancia de lo que está pasando, muy poco, pero tenemos la palabra y luego el grupo entero ora por todo lo que está pasando en el mundo y todos los que están conectados. A través de nuestras plataformas de fe. Así que de aquí grabo un programa más y de aquí entonces paso al Capitolio y luego voy a descansar y mañana tengo otras cosas que atender. Pero quiero decirles que estar aquí con ustedes pues es tremendo, 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 tremendo y a veces llego aquí agotado, hermanos, créeme, y empiezo, pero es como, ¿cómo le puedo decir? Es algo que se desarrolla espiritualmente y con el tiempo. Yo estoy mirando una cámara. Yo no veo la audiencia, pero en mi mente, en mi corazón, yo puedo sentir que estoy en su casa, que usted me está viendo por televisión, y puedo sentir a aquella gente que está pasando por pruebas o a momento alguien que se va a suicidar, pero sobre todo, a veces, hermano, le doy sinceramente, el Espíritu Santo me lleva a los archivos de más de 60 y pico de años que llevo predicando y traigo palabras. Y estoy en un estudio aquí que espero adelantarlo un poco hoy. La importancia de nuestra relación con Dios, la importancia de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, la importancia para el diablo tratar de destruir nuestra relación con Dios. Así que no se pierda nada. Pero quería recordarle a lo que pasó en el huracán Luis, que me recuerdo que se llamaba Luis el huracán. Me recuerdo que era año eleccionario, eso no lo terminé en el pasado programa y le prometí que lo iba a terminar en este. Pues estaba todo el mundo, ya yo le di la primera parte, que cuando llegué estaban llamando porque ya se creía que iban a haber no menos de 10,000 muertos con ese huracán.
el huracán estaba fuera como a varias horas de Puerto Rico y cuando yo llego al Capitolio me recibió Cucuza Hernández, que entonces era, por eso se puede saber el año, era la directora del Senado, de la Cámara. Creo que para ese entonces, si mal no recuerdo, mi hija estaba ya como senadora. Bueno, y estaba toda mi familia en el Capitolio y el pueblo había bajado por montones. Y que cuando iba por camino, prendo la radio y prendo la televisión cuando llego a casa para cambiarme de ropa, ya no quedaba nadie en casa, y oigo que están transmitiendo por la televisión, Telesperi era en aquel momento, y están transmitiendo y dicen, vayan para el Capitolio, vayan en pantalones cortos, en chancletas, como sea, no en camiseta, no se queden en la casa, porque los pronósticos que estaba dando el departamento que tiene que ver con el clima y con todo eso, entonces era la defensa civil que la dirigía Epifanio Fonseca, que ya murió, ya se fue con el Señor, murió salvo, se fue con Cristo, y él estaba, y el mensaje era que el desastre que venía para Puerto Rico era de miles y miles de muertos. Bueno, yo había estado todo el fin de semana encerrado en el edificio, que ya no lo tenemos, que ya en pronto voy a dedicar un programa a hablar sobre eso y los planes que tenemos y la lucha que tenemos estamos haciendo una transición a la dirección de todo el ministerio, especialmente el Día del Clamor. Mi hija Kimi está haciendo un trabajo tremendo con todo el equipo de trabajo. Está haciendo un trabajo increíble. Oren mucho por ella y por el equipo que voluntariamente se está uniendo y se está uniendo más y más. Y estamos organizando grupos coordinadores en toda la isla, porque la idea es reorganizar como para siempre, preparar al clamor para que resista hasta que suene la trompeta. Y esto está pasando poco a poco estoy preparando a mi hija, que está haciendo un tal frente, la comandante de toda esta organización y la reorganización, ella está al frente, yo estoy aquí ayudando. Y llega el momento que entonces, pues yo, por la razón que sea, porque esto, clamor va a seguir hasta que venga Cristo. En lo que toca a mí aquí, en clamor, hasta que Dios me llame. Claro, pero como yo sé que yo he tenido unas experiencias personales, que no voy a hablar mucho de eso hoy, donde Dios me ha mostrado que ya me voy acercando al tiempo que Él me va a llamar, que voy a terminar, me quedan ya con hacer el transfer de clamor y todo esto a Kimi. Esa es la primera parte. Me queda la otra parte. Una labor que yo entiendo, porque cuando yo tuve el derrame cerebral en Bogotá, en el 1998, yo me recuerdo de eso, 1998, el 18 de octubre, después de haberle predicado a más de 80,000 personas en la Plaza de Bolívar frente al Palacio de Nariño, y después de haber atravesado un atentado por la guerrilla de la FARC, haber atentado, secuestrarme y el ejército intervenir y haber terminado dirigiéndome a toda la nación por radio y televisión, y gracias por Enrique Gómez, que puso todas sus emisoras al grupo que me invitó. Eso fue un culto de un día. El día anterior le hablé en la iglesia de Eduardo Cañas. Me recuerdo que vino gente hasta oírme en avión a Bogotá, pastores de todos lados. Entonces al otro día era la actividad grande, esos días. Y luego pues me encontré que Enrique Gómez, un pastor humilde, es un empresario, un hombre humilde de campo, pero que se levantó. Y nos hicimos amigos con la muerte de su esposa, porque en el momento que ella se va con el Señor, yo estoy en Bogotá y lo conforté y nos hicimos amigos. Entonces, él estaba sentado, yo lo veo ahí cuando subo a la tarima y digo, ¿hay culto mañana? Sí, mañana yo voy a predicarte. Entonces, el hombre tenía una iglesia. Yo estoy compartiendo con ustedes son la familia del clamor, contándole cosas que a veces ni me vienen ahora de la memoria. Entonces,
Enrique tenía una iglesia que tenía 50,000 miembros. Había crecido tanto. Era un hombre sencillo. Era un hombre que amaba a Dios. Y a muchos, como predicaba tan fuerte, porque era de la vieja guardia, a muchos no le caía bien. Pero era un hombre de Dios. Yo cuando lo veo, lo abracé y dije, mañana te voy a predicar. Y claro, prediqué el último culto, al cual asistieron como 15,000 personas, era como las 5 de la tarde. Y a los 20 minutos de estar predicando, empecé a oír unas piedras caer encima del techo, que era como de zinc, y habían habido unas explosiones porque la FARC, la guerrilla de la FARC, esa guerrilla de la FARC, indiscutiblemente, hermano, estaba atacando al país. Y esa gente eran el diablo mismo, hermano. Y después, ¿qué hicieron? Por eso dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, dijo Cristo, yo la doy. Pues el gobierno de aquel entonces decidió hacer un comité de paz, y yo lo he dicho, lo mismo que le dije cuando empezaron a hacer la paz. ¿Se recuerdan? Empezaron a hacer la paz con Rusia y después con el régimen iraní. Hace poco le dije, dice Cristo bien claro, cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción de repente. La paz verdadera no la viene hasta que Cristo no venga y pase todo. El arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, y luego el milenio y la venida visible de nosotros cuando pisemos el Monte de los Olivos, y luego el establecimiento del milenio cuando Cristo descienda sobre el Monte de los Olivos, junto con nosotros que habíamos estado 7 años allá en las nubes celebrando la boda del Cordero, y la cuestión de la boda del Cordero y la repartición de los galardones. El juicio de los galardones, que se haga esto, que ya la iglesia está allá. Cuando terminen esos 7 años, Jesús desciende con nosotros, porque en el rapto nosotros, eso está en la Biblia para los ignorantes que están confundiendo a la gente por ahí. Nos levantamos, se resucitan los muertos primero, y en el momento que resucitan juntamente con ellos, Dios nos transforma a nosotros también, y con el cuerpo glorificado, con el alma inmortal adentro, nos vamos a encontrar con Él en el aire. Y luego, los 3 años y medio, aparece el falso profeta y el anticristo, del cual ya las Naciones Unidas y la Unión Europea forman su gobierno. Pero como segunda de Tesalonicenses dice Pablo, que no puede salir el anticristo, no puede manifestarse, aunque su gobierno ya está organizándose en las Naciones Unidas y en la Unión Europea. Y todos los acontecimientos que hay, que están señalando, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, todo esto que se está con rumores de guerra y guerra y nación contra nación y reino contra reino, terremotos en todas partes, plagas, persecuciones, enfermedades, cuanto lo que usted puede, violencia, todo esto se está cumpliendo. Estamos ya en la etapa final. Cristo viene pronto. Primero viene a buscar su iglesia, y luego en esos primeros 3 años y medio que ya la iglesia se ha levantado y estamos allá en los juicios galardones y estamos allá en la boda del Cordero, acá abajo el anticristo, que según algunos teólogos y estudiosos piensa será una mezcla de árabe con judío, y que yo he visto los videos donde en un país que no quieren identificar, ya el gobierno del anticristo que se está preparando ha construido una super mezquita, una super sinagoga y una super catedral católica en representación de todas las religiones del mundo. Y entonces cuando el anticristo, el hijo de perdición, se manifieste, no podrá ser mientras esté la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia está el Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice que entonces se manifestará el hijo de pecado, el hijo de perdición, cuando se ha quitado lo que impide. Y lo que dice ese capítulo,
capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, dice, cuando se ha quitado lo que impide. ¿Qué es lo que impide? La iglesia. Porque en la iglesia está el Espíritu Santo y no puede manifestarse, pero ya está en la tierra. Pero sus adeptos, sus lacayos ya están construyendo el imperio, las Naciones Unidas. Note bien lo que hicieron cuando vino la pandemia, hermano. Se apoderaron de eso. Los chinos, el gobierno chino ateo, hijos del diablo que no tienen temor de Dios, son parte de las Naciones Unidas. Y son ellos los que cuando hay el asunto del COVID, eso sucedió en Wuhan, un matrimonio médico cristiano, un matrimonio cristiano, chino, está bregando con eso. Ellos son testigos de que hubo allí en ese laboratorio en Wuhan, China, hubo un accidente y de ahí es que sale la plaga del COVID-20, del COVID-23 o 21, lo que fuera, del COVID, cuando vino eso, entonces son los chinos y por eso no lo quieren aceptar. Al médico y su esposa lo asesinaron, los mataron, los desaparecieron para que no dijeran que fue intencionalmente. Óigame bien, ¿cómo tú explicas que si en Wuhan hubo un desastre con eso, más eso, y el tipo que su nombre ahora no recuerdo, el doctor que tenía ¿cómo se llama? El señor el Biden tenía allí, lo tenía allí y estaba metido aún cuando el gobierno todavía le quedaba algo todavía a este hombre, a Trump. Bueno, bajo el gobierno demoniocrático especialmente estuvo este hombre. Este era el director de todo el revolú. ¿Y por qué se ha negado a aceptar que eso pasó? Por eso es que cuando está en el poder, recuérdense que cuando está en el poder, este hombre, Trump, está en sus últimos, porque la pandemia ocurre en momentos de lo último del gobierno, primero de Trump. Entonces, este tipo es un remanente de los demoniocráticos que llegan al poder con Obama y que se cuelan en todo este asunto, hermano. Entonces, y este hombre se queda porque se queda dentro del gobierno y entonces en el último tiempo de Trump, y entonces llega Biden. ¿Por qué es que lo protegen tanto? ¿Por qué se enojan cuando antes de salir del gobierno Trump le llama la plaga china, el COVID chino? Porque eso fue, y este señor que va a ir preso tarde o temprano, le vendía las muestras de ese virus, porque era parte de la guerra bacteriológica que estaban los chinos y todas las naciones estudiando eso, pero sobre todo los chinos comunistas, ateos, hermano, están en esa cuestión y no querían aceptar que era. Primero regaron que venía de los murciélagos, eso se sabe que fue mentira, pero no quisieran aceptar, nunca quisieron aceptar, y el que estaba en el tiempo que estuvo ese tiempo, un tiempo bajo Obama y un tiempo bajo Trump y luego un tiempo bajo Biden. El asunto es, mis amados hermanos, en medio de todo esto, ese hombre era el que hacía la transacción que alegadamente se le vendía eso a los chinos para hacer experimentos. Se camuflajeaba como que era para el bienestar de la humanidad. Y entonces ahí es que viene, empiezan a encerrarnos, ¿se recuerdan? Empiezan a encerrarnos y ¿sabe cuántos murieron por ese encerramiento que hicieron? Miles, millones. Ahora, pregúntese, ¿por qué no querían aceptar que el virus fue un accidente y que los testigos eran un pastor, era un médico y su esposa, que eran médicos los dos, y ellos los desaparecen? Sabemos que los fusilaron, los mataron, porque ellos daban testimonio
que ese virus salió de China. ¿Y por qué, si el gobierno chino sabía que eso era destructivo, por qué lo usó como lo usó? Lo usó como guerra. Recuérdese que había una guerra económica entre Estados Unidos y China, y había una guerra económica en el mundo. Y había una guerra de dominio político, que es la ambición final de los chinos, igual que de todo imperio satánico de gobernar el mundo, igual que los islamistas, los islámicos, no árabes meramente, los islámicos de Teherán, de los ayatolás esos endemoniados, que es una religión disfrazada, un movimiento político de gobierno mundial disfrazado de religión. Óigame bien claro. Entonces todos ellos tienen la ambición de gobernar el mundo y por eso controlan, estos controlan bajo una interpretación satánica donde la mujer la destruyen como ser humano y pasan unas leyes donde se crea una falsa religión, que es un movimiento político, lo que es el Islam disfrazado de religión, y entonces se crea la Guardia Revolucionaria y se crean grupos donde el pueblo no sigue sino la autoridad de los ayatolás, que son los supuestamente sacerdotes religiosos de ese movimiento político disfrazado de religión. Y todos ellos todos esos imperios tienen la ambición de gobernar el mundo. Ahora, pregúntase por qué, si los chinos sabían eso, permitieron que 50,000 viajeros chinos viajaran el mundo entero en ese momento, especialmente sin excluir a nadie, pero había una guerra económica, una guerra material económica entre el mundo entero, pero especialmente entre los Estados Unidos y en aquel momento entonces el gobierno de Donald Trump. Entonces, ¿por qué? Si ellos saben que del laboratorio de Wuhan es que sale el virus del COVID, que cuesta la vida de millones de seres humanos. Y después, ¿por qué establecer la cuestión de encerrar a la gente? O poner un control absoluto, porque es la práctica de una dictadura en preparación para gobernar el mundo, hermano. Es el espíritu del anticristo moviéndose hasta donde puede, porque todavía el anticristo estaba detenido y está detenido con la presencia de la iglesia que está llena del Espíritu Santo. Pero eso no impide que los cerebros de la nueva orden mundial, que es la Unión Europea, que es también no solamente sino las Naciones Unidas, y luego los aliados de todo ese sistema, que son, mis amados hermanos, los ateos del mundo, los rusos, especialmente los chinos y otras naciones que están enredadas en esa misma zona, como lo es también Irán, los ayatolás, pero sobre todo China, que se considera ser y desea ser el poder más grande del mundo, más poderoso, que ya no es la nación más poblada, pero sigue siendo la segunda. La otra es la India, que ha pasado ahora a ser la nación más poblada del mundo, donde la gente muere de hambre y donde hay también otros revolú ahí, donde a los cristianos los están persiguiendo. Y el espíritu del anticristo está por ahí. Están matando cristianos, lo que dijo Cristo en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, que entre las cosas seremos perseguidos. Hay persecución en China contra el cristianismo, hay persecución en África, especialmente en Nigeria, hay persecución en Rusia, hay persecución en el Mediano Oriente, especialmente en Irán. En otras palabras, y hay persecución infiltrada aún dentro de Canadá y en el norte, y persecución metida por diferentes áreas que si no hubiera Dios elegido a Trump, la persecución sería más abierta, pero todavía con Trump estar ahí, hay estados donde se está haciendo la vida imposible a la iglesia. Ya se han controlado los islámicos de Mandami, de Zohran Mandami, de Teherán, ya que está recibiendo órdenes de toda la estructura de ese movimiento islámico políticamente disfrazado de religión. Se han tomado la ciudad más importante del mundo, controlan a Londres, el alcalde de Londres está allí, hermano, controlan a Francia. Y en Italia se ha levantado una mujer
que es la primer ministra, que es la única que le ha hecho frente a ese movimiento islámico disfrazado de religión. Y una de las razones, hermano, yo sé que en la Constitución nuestra de los Estados Unidos, de nuestra nación, existe la libertad religiosa. Por eso fue que llegaron los peregrinos a Estados Unidos, huyendo del fanatismo y la persecución que había de los cristianos por parte del romanismo en aquel momento en Europa. Entonces, todo eso está ahí. Hermano, yo me he dedicado a leer la historia. Porque el que no entiende la historia, hermano, se pierde, no sabe todas estas cosas. Entonces, todo esto, estamos viviendo tiempos finales. Ya ese espíritu del anticristo se está moviendo. Pero el anticristo que se proclamará y que se cree que sea descendencia árabe judía, se proclamará como el rey de reyes y el autor de la paz. Y en el momento que se levante la iglesia, que es lo que impide, porque en la iglesia está el Espíritu Santo presente como fuerza que impide. En ese momento se desatará entonces y se le proclamará a esta figura como el Mesías. Los judíos le creerán. Los árabes, que también esperan un Mesías inventado por el movimiento islámico político, por el pedófilo profeta Mahoma, y por el Corán promovido por un ángel demoníaco que en una cueva le da todo esto. Pedófilo porque se casa con una niña, eso es historia. Se casa con una niña de 6 años y después a los 9 años la utiliza como esposa. ¿Sabe? Pero la tenía, quién sabe cuántas cosas hizo con ella, no, así se sabe. Lo que sabe es que se casó con ella a los 6 y se alega que no fue hasta los 9 años de edad que la utilizó como esposa. Pero con todo eso es pedofilia. Y hay naciones que están tratando de pasar una ley que se baje el consumo de la pedofilia, se legaliza, en otras palabras. Que el hombre pueda casarse con la niña de 6, como de 9, como de 12. Estamos viviendo tiempos finales. Por eso Cristo dijo que si estos tiempos no fuesen a cortazo, no pudiera en forma o manera alguna salvarse nadie. Estamos viviendo el tiempo cuando la iglesia se va. Y cuando la iglesia se vaya en el aire, contrario a unos locos por ahí que quieren borrar eso de la Biblia, y seamos juntamente los muertos, junto con los vivos, que han muerto en Cristo, nos iremos a las nubes, en el aire, estaremos por 3 años y medio allá arriba, celebrando las bodas del Cordero y también el juicio de los galardones, mientras aquí abajo los primeros 3 años y medio el anticristo y el falso profeta convencen al mundo a través de las Naciones Unidas y de la Unión Europea y de toda la conspiración de todo ese embeleco de la nueva orden mundial. Entonces se harán engañar a los 3 años y medio, cuando trate de sentarse en el trono de David, en el trono donde tiene que sentarse Cristo, y pase por la puerta dorada y entre a la explanada del templo y al nuevo templo que ya estará construido. Entonces los judíos abrirán sus ojos y dirán: este es falso. Y ahí, en medio de la persecución que comenzará, ahí desciende Cristo. Como dice el profeta Ezequiel, dice bien claro: oh, gloria a Dios. Oh, el profeta habla, mi hermano, la palabra profética es increíble. Y dice bien claro, el profeta dice bien claro que en aquel momento, oh, gloria a Dios, mis hermanos, en aquel momento, en aquel instante, descenderá Cristo sobre el monte de los olivos, entrará y pisará, y entonces luego vendremos Él con sus santos ángeles, con todos sus santos ángeles, con todo aquello, dice el profeta. Y el profeta dice que entonces, cuando el pueblo judío le pregunte: ¿qué pasó con tus manos? Esas señales, esas cicatrices, las recibí en casa de mis manos, judíos se convertirán. Ahí, con el resplandor de su venida, destruirá al anticristo y al falso profeta, y los echará en el lago de fuego. Y entonces gobernará el mundo por 1000 años, mi hermano, por 1000 años. Qué cosa más tremenda, mis amados hermanos. El profeta lo dice bien claro. Y dice que pisará con sus pies el monte de los olivos. Y la tierra se abrirá en 2. Y cuando le miren las señales, las cicatrices, dirán: ¿dónde? En casa de mis hermanos. El pueblo judío
y miles de árabes también que están esperando otro falso Mesías, pero este es el Mesías verdadero. Están esperando uno que se inventó el diablo a través del ángel que le dio el Corán a ellos y al falso pedófilo Mahoma. En aquel momento, mis amados hermanos, entonces se cumplirá la palabra. 1000 años de paso en la tierra, y de eso podemos seguir hablando. Pero la importancia es que vivimos en un tiempo difícil. Entonces, no, todo esto ha venido planificándose. Todo esto se está, y la gente no se da cuenta. Yo creo que el diablo está más atento que los cristianos y que los pastores y evangelistas y la gente cristiana. ¿Por qué es que dice Apocalipsis 12:12? Que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, descenderá sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Y esto es lo que yo quiero entrar con ustedes en el día de hoy. En el pasado programa le estaba hablando acerca de lo que pasó ese día del huracán y todos los que estaban allí, que lo completé al principio del programa de hoy. Entonces, déjeme decirle que lo voy a dejar para el último programa. Quédese ahí para que me oiga el próximo programa, donde voy a hablar de todo lo que sucedió en ese día y cómo la palabra profética se cumplió. Pero queremos que ustedes entiendan, hermano, que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo, hermano. Por eso está preparando el camino, y hasta que la iglesia no se vaya, no va a poder ejercitar su autoridad, pero sí está preparando el camino. Y está poniendo gobernantes y gobiernos y está haciendo cosas para utilizarlas, para adelantar el propósito del gobierno del anticristo. Que una vez que la iglesia se vaya, entonces él aparecerá. Y yo le digo bien claro, hermano, que Dios oye la oración de los justos. Y dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas. Pero hermano, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y sabe que lo más importante que tiene el ser humano es el alma. Y yo le estaba diciendo a ustedes en el pasado programa que lo más importante, y quiero ver esto, lo más importante es el alma que tenemos. Si se pierde el cuerpo y se pierde todo lo demás, Jesús lo dijo, de que él aprovechará al hombre si ganara el mundo entero, pero al fin perdiera su alma. Pero mire bien claro. Entonces, en Efesios 6, versículo 13 al 18, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Y en el libro de Efesios, que también lo dice bien claro ahí, habla de las armas del Espíritu, que ya lo mencioné, Efesios capítulo 6, versos 13 al 18. Pero también habla en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja a alguno de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Y entonces tenemos que abrir bien nuestros ojos, porque, según lo que le dije a Apocalipsis 12, el tiempo se está acabando y Jesús dijo que si no se acortara este tiempo, no se salvaría nadie. Es decir, que el diablo está haciendo todo lo que pueda. Lo primero que quiero inculcar en ti es, lo más importante que tienes no es tu conocimiento intelectual, no es tu carrera, no es tus propiedades, no es tus riquezas, no es ninguna cosa. Y aunque tu familia es importante, óyelo bien, la casa es importante, todo lo que tiene, el trabajo, lo más importante es tu alma. Y eso es lo que el diablo quiere. ¿Qué dice en Juan 10:10? El ladrón, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso lo dijo Cristo. Quiere decir, si el diablo sabe que tu relación con Dios, que tu alma ahora redimida, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, si Cristo dijo eso,
y si Primera de Juan dice, en esto mostró Dios su amor para contigo y conmigo, para nosotros, que Cristo murió por tus pecados, que Cristo derramó su sangre. Lo más importante es que es tu alma, que es eterna. El cuerpo es inmortal y si mueres en Cristo, volverás a tener un cuerpo inmortal. Pero ahora el cuerpo es mortal. Y entonces lo importante es el alma, porque esa es eterna. Y si esa alma se va al infierno, y si esa alma no se limpia de pecado y muere sin Cristo, va a pasar la eternidad en el infierno y después será trasladada al lago de fuego. Es la ley. Uno quisiera que no fuera así. No, ese no, Dios nos ama. No, Dios no. Dios te ama tanto que dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que no te pierdas tu alma. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, el que entrara por mí entrará y los pastos verdes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino ancho y espacioso lleva a la perdición y el angosto lleva a la eternidad. Por eso el único camino, la única puerta, la única persona que te puede redimir es Cristo. Y aceptándolo como tu Salvador, el diablo sabe que está sellada tu salvación. Que ya si suena la trompeta estás preparado, estás preparada. Si te mueres esta noche estás preparado, estás preparada. Eso es lo importante de todo esto. Pero el diablo nos desvía. Y por eso se recuerda la enseñanza que dio Cristo, que dijo que había un hombre que toda su vida se había dedicado a engrandecer su fortuna, su finca, el granero. Los graneros estaban abastecidos sobreabundantemente, pero después que se había preparado todo materialmente para él y su familia, no se había preparado espiritualmente, no se había arreglado sus cuentas con Dios y esa noche oye una voz que hoy vienen a buscar tu alma, pero cuando vi el granero estaba lleno, pero él estaba vacío y no estaba preparado. ¿Estás tú preparada, preparado? Olvídate de la grandeza del mundo y todo lo que está aquí, la fama y el dinero y todo, la belleza, todo lo que sea. Tú estás seguro que si mueres, vamos a hablar de la muerte. Del rapto sabemos que si vienes hoy, te quedas, porque si no estás preparado no te vas. Pero si murieras esta noche, tú puedes decir que estás preparado, preparada para irte con Cristo. Yo estaba cuando el pastor Miguel Mena murió. Y yo me recuerdo que yo llegué allí con Jorge Ineste, que ya murió, el viejo, que era pastor. Entonces yo me recuerdo que yo después que oré y me aseguré y le di una palabra de confortación, porque tenía una preocupación por un hijo y no se quería morir. Y después que yo hablé, le dije, todo está en las manos de Dios. Y vino su esposa, se sentó a su lado y lo abrazó. Y yo me fui por una esquina, había como 50 en el hospital de Patterson. Y de momento yo vi 4 ángeles que entraron. Cuando oí un grito, ¡ah! Se sacó un suspiro y ahí salió su alma. Murió Miguel, un hombre de Dios. Y de momento entonces veo esos ángeles que tiran y los cogen y se lo llevan con él. Estaba preparado. ¿Estás tú preparado, preparada para que si mueres hoy o si viniera Cristo? Pero sobre todo lo más cerca que está es la muerte. La muerte es más probable que venga antes que tú mueras, antes que venga Cristo, como puede ser que Cristo venga primero, pero lo más cerca que hay de nosotros es el día que nos vamos, que nos separamos. El alma se separa de este cuerpo y el cuerpo lo echan ahí o lo queman o yo no sé qué, y después Dios se encargará cómo glorificarlo. Pero lo que te quiero decir es que esa importancia es tan y tan grande, que tú tienes que estar preparado día y noche, día y noche. Entonces, si el diablo sabe eso, hermano, ¿qué no haría el diablo por sacarte tú que estás pastoreando, tú que estás evangelizando? Mira, acabo de leer y posiblemente lo lea aquí de cantantes y de un cantante famoso que hizo hasta una actividad gigantesca y se aprovecharon de él. Y yo decía a esta gente que se convierte hay que darle doctrina, hay que sentarlo en la iglesia. Y hoy sale una noticia en Facebook y dice, ¿por qué me fui? ¿Por qué dejé el evangelio? ¿Por qué dejé la iglesia? ¿Por qué dejé todo esto? Hermano, porque el diablo lo que le queda, que importa es tu alma. Tu alma es eterna. Cristo pagó por ella. Entonces, en el próximo programa
voy a ahondar, a profundizar en la realidad de todo lo que el diablo quiere hacer o lo que pueda estar en tu vida o la mía, o que pueda introducir el diablo para apartarte, para que estando en la iglesia o oyéndote fuera, te pierdas y tu alma se pierda. Porque aquí lo que importa no es la fama, no es el prestigio, y todo eso es bueno. No es el prestigio, no es el dinero, no es la esposa, no es el esposo, no es la casa, no es la posición, no es nada de eso. Es esa alma que vale tanto porque es eterna. Y esa alma o pasará la eternidad en el lago de fuego, y antes del lago de fuego en el infierno, que está comprobado que está en las profundidades de la tierra, o la pasará con el diablo y todos los demonios en el lago de fuego después que Cristo venga, después que termine el milenio y Cristo entonces pase por fuego todo esto. Y entonces sean juzgados también antes de eso. Todos los que murieron son Cristo y van a un juicio de condenación. Hermano, ya es muy tarde. Ahora es el momento. Ahora es el momento de decir: Cristo, ven a mi vida, ven a mi corazón. Quiero reconocer y quiero en el próximo programa abundarle a ustedes la realidad de todo lo que el diablo quiere sembrar en ti para que te pierdas. Pero que mientras tú estés vivo puedes confesar tu pecado, puedes reconciliarte, puedes levantarte. Ahora, esta misma noche que me estás viendo, coge ahí y dile: Cristo, ven a mi vida, me pongo de acuerdo contigo, he pecado, levántame, perdóname. No te suicides, no te vayas. Y tú que me cantante, que tú sabes con quién estoy hablando, que eras famoso y que cuando te convertiste te cogieron y te metieron a dar hasta un concierto enorme por ahí creo que fue en el Morro. Y yo lo dije: todos estos cantantes que se están convirtiendo tienen que coger doctrina. No todo el mundo como Alex Capó, que estuvo 5 años, un montón de años, creo que fueron 5 más, yo me recuerdo, o 15 años estuvo metido en la cárcel. 15 años creo, me corrían, pero fueron años. Y él dice que agradece a Dios porque allí estudió la palabra, ahí se congregó. Y cuando yo veo a este hombre que era un mafioso, que era una persona perdida en el mundo de la violencia, predicando, yo veo que tiene un fundamento y oro por él para que Dios lo fortalezca más, porque lo importante es que esto no es como ser un político, esto no es como ser un cantante, esto no es un artista o un empresario. Aquí tienes un adversario que se llama Satanás, Lucifer. Sí mismo. El enemigo, el padre de la mentira, está que quiere destruirte. Y hay que prepararse en la palabra espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Cómo quiere destruirte? ¿De qué te quiere llenar? Para que, aunque estés cantando, aunque estés predicando, aunque estés en la iglesia, estés perdido. Porque te ha infundido y te ha introducido el pecado y lo que te queda es la apariencia. Cuando vengamos en el próximo programa, continuamos con el tema, preparándonos para el encuentro con Dios. Nuestro enemigo atacándonos y nosotros preparándonos. Recuérdate que este ministerio es un ministerio de fe. Durante todo el programa sale la evidencia, la información de a dónde tú puedes enviar tu ofrenda, si voluntaria y de corazón la quieres enviar. Cheque o giro postal lo haces a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o busca la sección de negocio por ATH Móvil y la pones a Clamor a Dios, o busca la cuenta en el Banco Popular, cuenta 140-012524, 140-012524, Ministerio Clamor a Dios. Que Dios, pero sobre todo, ora por nosotros. Y te vemos en el próximo programa. Ahora acuéstate tranquilito, que estás en las manos del Señor. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás,
obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino,